Ay, ay, ay. Todos los juguetes de los niños a pleno sol. Qué ganas de tener una sombra, un toldo que fuera liviano y que se pudiera mover a los distintos lugares donde juegan los niños. Ya sé, tengo la solución. Vamos a hacer uno con tubos de PVC. Vamos a ocupar tubos de PVC de 20 milímetros de diámetro que tienen 3 metros de largo y son súper flexibles. Y esta malla, que da una muy rica sombra, es bastante tupida, pero tiene la gracia que deja pasar el aire. Así no nos sofocamos debajo del toldo. Una súper combinación para hacer este trabajo. Esta es la herramienta que vamos a ocupar para cortar el tubo. Simplemente nos ponemos guantes y la vamos girando y apretando para que el filo vaya cortando el tubo. Necesitamos 2 de 3 metros para formar los arcos, 4 trozos de 110 centímetros para las patas y 5 de 190 centímetros para las horizontales de la estructura. El armado lo vamos a hacer con 5T de PVC por cada tubo de 3 metros de largo. Esto nos va a servir para poder embutir las patas y todos los cortes horizontales. Las T van cada 75 centímetros y la primera marca la hacemos al eje, es decir, a 150 centímetros. Y después las otras a 75 centímetros. Estas T de PVC vienen con un tope al medio para que el tubo no pase. Con esta herramienta multipropósito estamos rebajando ese tope para que el tubo pueda pasar de largo. Las fijamos en su posición con adhesivo para PVC que seca muy rápido. Por eso primero pasamos la T y luego aplicamos el pegamento. Vamos a ocupar fierros de 12 milímetros que cortamos con el esmeril angular a una medida de 150 centímetros. Estos los vamos a clavar por lo menos 50 centímetros en este espacio que mide 1,92 por 1,86. Lo que queda a la vista nos va a servir para encajar las patas de nuestro toldo. Los trozos de 110 centímetros los ponemos en los fierros y montamos los arcos, embutiéndolos en la T, pero sin adhesivo para que se pueda desarmar. Después conectamos los dos arcos con los trozos horizontales de 190 centímetros. Vamos a pintar los tubos de PVC con este aerosol color gris para que combine mucho mejor con la malla sombreadora. La tela la vamos a cortar de 3 metros por 1,80 y le vamos a poner unos broches por todo su perímetro. En los lados cortos vamos a poner este tipo de broche y en los lados largos este otro. Dejamos un borde de 3 centímetros por todo el perímetro y los 10 broches por cada lado corto van a 19 centímetros. Y los 12 en los largos van a 30 centímetros de distancia. La malla la vamos a amarrar a los tubos y a los broches con esta cuerda de nylon. La vamos a estirar muy bien para que quede tensada. ¡Qué buena idea tuvimos! Una rica sombra para que puedan jugar los niños o incluso dormir una siesta después de almuerzo. ¡Qué maravilla! ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y coméntanos si harías un toldo como este verano en tu casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.